Bueno, muy buenas noches. Buenas. Estamos aquí tratando de desarrollar esta clase que tiene que ver con las K2 Mikra, ¿cierto? Y vamos a ver lo que corresponde a Pesach o Pascua. Pesach o Pascua. Estas son las clases que están grabadas en la página de Bet Goyim, que es www.betgoyim.org. Son clases diseñadas o realizadas por el rabino Andrew. Y lo que estamos haciendo aquí es colocarlas en español y valiéndonos de ella para realizar el estudio sobre las 10 K2 Mikra. Entonces, así las cosas, y antes de empezar hay que orar. Así que, David, por favor, ore. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos estás dando, Padre, nuevamente de estar ante tu presencia, buscando más alimento, buscando más de ti, Dios. En este momento quiero poner en tus manos, Señor, esta clase, que las palabras de nuestro pastor Rubén, Señor. Todo lo que nos va a enseñar sea para tu gloria y tu honra, Señor. Danos la sabiduría para entenderlo y asimismo para ponerlo en práctica, Señor, porque son tus fiestas, son un mandamiento, es tu ley y queremos seguirlo, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. En tus manos pongo toda mi vida, Señor. Alabado por siempre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, así las cosas, vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19, para contextualizar esta clase de Pesach. ¿Qué dice Lucas capítulo 22, versículo 19? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amén. Entonces nos interesa todo el versículo, pero específicamente donde dice: haced esto en memoria de mí. Este es un versículo que ha llevado a la confusión a muchas personas, ¿sí? Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que se debe hacer en memoria de él? Entonces, por eso digo, esto es lo que ha llevado a la confusión a muchas personas, porque aquí inclusive Reina Valera en el capítulo 22 versículo 7, arriba del 7, coloca un título y dice: la institución de la cena del Señor. Pero si miramos el contexto de este versículo, no se está hablando de ninguna institución, ni de ninguna creación. Se está hablando de una celebración específica, ¿cierto? Dando cumplimiento a una de las grandes fiestas que el Señor mismo ha otorgado o nos da al pueblo para que celebremos. Y esa fiesta es la de Pesach. Entonces no hay tal formulación de nueva institución de la cena del Señor, porque lo que se conoce como cena del Señor no es nada más y nada menos que Pesach. Entonces las iglesias de las cuales generalmente hemos salido realizan la Santa Cena cada 8 días, algunos cada 15 días, otros más conservadores cada mes. Pero ninguna de esas celebraciones está conforme a este texto, porque este texto está hablando específicamente de la fiesta anual de Pesach, ¿sí? Que se hace en conmemoración a la salida de Israel. Entonces, haced esto en memoria de mí nos lleva inmediatamente a ese contexto o ese hecho histórico que es la muerte del Cordero y colocar en la puerta la sangre que va a ser manifestada o que se manifiesta en la vida o en la muerte de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, así, de esa manera, empezamos. Dice ahí: ¿cómo puedo saber cuál es el primer mes?
¿O para qué debo saber qué es el primer mes? Estos versos, los versos que siguen, las regulaciones de Pascua. La clave de esto es después de Shabbat. Miremos por ejemplo Levítico 23. Dice que en los versos siguientes las regulaciones de Pascua se muestran y la clave es identificar después de Shabbat. Levítico capítulo 23 versículo 10. Levítico capítulo 23. En el capítulo 23 se encuentran todas las fiestas del Señor. Ahí están todas. Versículo 10 y 11, David. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok, aquí de qué fiesta se está hablando acá. Se está hablando de las primicias, ¿no? Fiesta de las primicias. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente, el día de reposo, la mecerás. La pregunta es: ¿cómo puedo saber cuál es el primer mes? Porque hoy tenemos el calendario gregoriano. Y si diríamos cuál es el primer mes del año, enero, pero sabemos que ese mes no corresponde al mes bíblico. Entonces, ¿cómo saber cuál es el primer mes? Porque podrían decir: no, pero es que usted, ¿quién le dice o de dónde usted saca que es entre marzo y abril? ¿Cómo hace usted para saber eso? Aquí está la clave. Porque está diciendo que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies. Y cuando uno dice que ciega es porque hay cosecha. Porque ya está. Luego, el tiempo me determina cuál es el primer mes. El tiempo en que yo cosecho, esa es una prueba para decir: este es el primer mes. ¿Sí? Porque no se puede hacer esta fiesta en particular si no hay cosecha. Sí, porque es la primera entrega. Porque es los primeros frutos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, primicias es eso. Entonces, tiene que evidenciarse la cosecha para yo poder tomar y llevarle la gavilla al sacerdote. Y el sacerdote la mecerá, mecerá la gavilla, dice el versículo 11, delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. O sea, yo lo llevo hoy, ¿cierto? Y el día siguiente del día de reposo, ¿cuál es? El primero. El primer día, ¿correcto? Entonces se da cuenta que ahí el día de reposo es el día de reposo, Shabbat. Entonces por eso es que los primeros frutos siempre caerán un domingo o el primer día de la semana. Continuemos. Hay una pregunta. Hay que entender de quién es la fiesta antes de continuar. Hay que entender esta pregunta. Hay que solucionar esta pregunta. Porque generalmente se señala y se dice, cuando uno dice: oiga, estoy celebrando las fiestas bíblicas, ¿qué es lo que la respuesta generalmente tenemos? Pero esas fiestas son de los judíos, ¿cierto? No nos corresponde a nosotros como nuevos creyentes celebrar fiestas, porque eso es para el pueblo judío. Entonces, Levítico 23, versículo 2, ¿qué dice? Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ok, entonces, si miramos el versículo de cerca, dice que se debe hablar a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Israel? ¿Quién es Israel? A ver, primero contextualizamos. En ese tiempo, ¿quién era Israel? El pueblo de Dios. O sea, las 12 tribus. O sea, las 12 tribus son el pueblo de Israel. Son los hijos de Israel. Estamos hablando en el contexto de Levítico 23, cuando el Señor los ha sacado de Egipto, sacó a todas las tribus, ¿cierto? Determinó que la tribu de Leví era
la que iba a estar en los oficios del templo y que el resto de las tribus pues se iban a unir, ¿cierto? Y que se conformaba ese Israel. En ese tiempo es Israel. Hoy, ¿quién es Israel? Los que siguen a Dios. ¿Pero de qué manera? Porque uno se encuentra en la calle con muchos seguidores de Dios. De hecho, usted se encuentra con un testigo de Jehová y él sigue a Dios. Usted se encuentra con un cristiano y él sigue a Dios. Pero usted de pronto se encontrará con un satánico y él también sigue a un Dios. Entonces, ¿qué es lo que implica que sea yo hijo de Israel y seguir a Dios? Que guarde su pacto. Ok, que tenga yo coherencia, ¿cierto? Con lo que él demanda de su pueblo. Pero los hijos de Israel hoy, ¿quién son? Los judíos. ¿Los judíos? Dice. Pues, Dice. No, los hijos de Israel son primero los descendientes de las 12 tribus. Ahora, hay que determinar que las 12 tribus, visiblemente hoy podemos mirar al pueblo judío, que son esa casa de Judá, y por eso se llama judíos, que conforman las dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se constituyeron como esa casa de Judá, y que fueron, o sea, Dios les permitió permanecer durante todo el tiempo, y siempre hemos identificado como judíos. Pero hay otras 10 tribus que han estado en la dispersión, que era la pregunta que ahorita estábamos tratando de solucionar. ¿En qué momento hubo esa separación de los dos reinos? Se separó con el hijo de Salomón, Roboam, ¿sí? Por los pecados del padre, Salomón, porque decidió entregar su corazón a dioses ajenos, dioses que adoraban las esposas de Salomón. Entonces le rasgó el reino y lo abrió en dos. 10 tribus se fueron con Jeroboam, que es descendiente de Efraín, de la tierra de la tribu de Efraín. Por eso se conoce a Israel, a las 10 tribus, como la tierra de Efraín o la casa de Efraín. Bien. Listo. Y permaneció bajo el gobierno de Roboam las otras 2 casas, aunque ahí también habían parte de levitas y de los otros, pero quedaron visibles. Pero estas 10 tribus, pasado el tiempo, fueron dispersas, sí, por el imperio asirio hasta hoy. Lo que quiere decir que el pueblo de Israel podría ser cualquier persona, ¿cierto?, que siga a Jehová de corazón y con el cumplimiento de sus palabras, porque no tienen identidad, se perdieron en el mundo. ¿Se da cuenta? Pero si no fueran del pueblo de descendencia directa, el pueblo o los hijos de Israel también se constituyen todos aquellos extranjeros que no son naturales de Israel, pero que deciden con su corazón y con su pensamiento seguir al Rey de Reyes. No seguir preceptos de hombres, sino los conceptos y los mandamientos de Dios. Entonces vuelvo a preguntar: los hijos de Israel hoy, ¿quiénes son? Las personas que quieren seguir en los todos nosotros que de corazón seguimos al verdadero Dios, Jehová de Israel, ¿cierto? Y tratamos de cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Luego, estas fiestas son para nosotros, porque somos pueblo de Él. Entonces dice: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces fíjese que tiene implicación de proclamar, y proclamar es anunciar. Y cae en la condición de santa convocación. ¿Qué es Kadosh Mikra?
específicamente santa convocación o santas convocaciones. Eso es lo que traduce Kadosh Mikra. Entonces estamos dentro de una de esas convocaciones. Otra pregunta, ¿qué hay que entender? ¿Cómo así que hay que entender? Levíticos 23:4, ¿qué dice? Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y dice que es un tiempo designado y cuál es el criterio para que sea santa convocación. Entonces lo que debemos entender es que primero es una fiesta solemne del Señor, no es de ningún pueblo. El Señor es el que avala su fiesta y las ordena, no el pueblo. Entonces son fiestas del Señor, que Él le dice a su pueblo que desarrollen, que hagan, como hace con los mandamientos, como hace inclusive Yeshua cuando dice ámese el uno al otro. Tiene la misma condición, porque es voz del Señor hablándole a su pueblo. ¿Listo? Y dice las convocaciones santas, las cuales convocaréis en su tiempo, que ya aclaramos lo que significaba convocaciones santas. Dice, ¿qué es un tiempo designado? ¿Qué es? ¿Qué es ese tiempo designado? Que Él los pone, ¿no? Es el tiempo que Él dijo. Es correcto, es el tiempo que Él quiere y no el que yo crea, que es lo que generalmente hacen las personas. Por ejemplo, los católicos. Los católicos tienen una Semana Santa, adivine de dónde la sacaron. Pero ellos tienen sus tiempos. Son diferentes a los que pone el Señor. No, son los tiempos que Él designa. ¿Y cuál es el criterio para las santas convocaciones? La Escritura. Pero vamos a mirar, ¿cierto? Dice el versículo 5, Levítico 23, versículo 5. ¿Qué dice? En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Jehová. Primera condición. Dice en el mes primero. ¿Se acuerda cuál fue la pregunta? ¿Cómo sé yo cuál es el mes primero? Ya determinamos una manera. Por la siega. Y es que tiene que haber cosecha, ¿cierto? Para determinar qué es el primer día, el primer mes. Pero aquí dice que el mes primero a los 14 del mes. Cuando digo a los 14 del mes, ¿qué es? 14 días. 14 días, ¿cierto? Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahora, ¿cómo entendemos entre las 2 tardes? La mitad, ¿no? La mitad de la tarde. No. No es algo. Es justamente eso. A la caída del sol empieza Pascua para Adonai. Estamos por decir algo que sabemos que todos los días empiezan por la noche, sí, al caer el sol. Pero se supone que es entre las 2 tardes. Entonces apenas esté ocultando el sol, sería la primera tarde. Para entrar al nuevo día se constituye la segunda tarde. Realmente lo que está diciendo es en esos 2 días. En el empalme de esos 2 días, Pascua es. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí tenemos el dibujo. Tenemos que referir que está el horizonte. Aquí está la oscuridad, ¿cierto? La puesta del sol y la salida del sol. Entonces se visualiza más o menos de esta manera. Cuando se está ocultando el sol, ahí empieza Pesaj. Tipo 6 y 6. Dicen que son 90 minutos antes de caer el sol, o dura 90 minutos más o menos. Entonces hay que hacer toda esa cuenta. ¿Listos? Muy bien. Dice Levítico 23, versículo 5. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esto es todo lo que dice en Levíticos 23. La pregunta ahí es, bueno, sobre Pascua, ¿es solo lo que dice Levítico 23 o hay más textos bíblicos que hablan de Pascua? ¿O es eso simplemente lo que se habla de Pascua? No. Debe haber más. Entonces ahí miremos Éxodo capítulo 12, que es la formulación de la fiesta como tal.
Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante, vamos a mirarlo casi que pausadamente. Dice el versículo 1, ¿qué dice? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ok, entonces este mes se constituye en primero porque el Señor lo determinó. No ningún papa, ningún clérigo, ningún gobierno, nada. Entonces es el primer mes porque el Señor lo dice. Entonces es claro, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban en Egipto. Todavía estaban en Egipto, ¿cierto? Y les dijo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del mes. Ahora, en el texto anterior hablaba del primero de los primeros, la primera fiesta, que es en el primer mes, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es? Los primeros frutos. Aquí dice, empieza acá. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces ahí está el recorrido de la luna, de la manera como se asoma la luna y cómo se oculta. ¿Cómo hago yo para saber qué es el primer día del mes? ¿Cuál sería según usted, David? ¿En este? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque la primera bananita. O sea, David dice que esta sería el primer día del mes. Sí. Eso quiere decir que si usted está mirando la luna, entonces va a salir por el lado izquierdo. Sí. Sí. Que es la primera bananita. Correcto. No. Dios escribe de aquí para acá. Luego, cuando yo determino a este lado, la primera luz es el primer día. Y esa es la manera en que cuando no existan los calendarios y cuando tengamos que mirar hacia la luna, vamos a tener la diferencia de cuál es el primer día y cuál es el último. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo vea desde este lado, es primer día del mes. Y aquí es cuando se hace sonar el shofar para determinar que empezó un nuevo mes. Entonces casi la luna son como 29, ¿cierto? El ciclo son 29.5. Entonces esta sería porque el Señor escribe de aquí para allá. Entonces esa es la manera de identificar el Rosh Hodesh. ¿Listos? Ahí está, se señala. Ese es el primer día. Ahora el versículo 3 al 5. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Eso es. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, en el 10 de este mes, ¿de cuál mes? Dice, primero, dice nuevamente, habla a toda la congregación. Y luego, si dice que hable a toda la congregación, es porque esta fiesta la debe hacer ¿quién? Israel. Toda la congregación, ¿cierto? Todos los hijos de Israel. Dice, en el 10 de eso, o sea, los 10 días de este mes, ¿de cuál mes? Del primer mes, ¿cierto? Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, ¿sí? Un cordero por familia. O sea, se mata un cordero por familia. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces, ¿qué deben hacer? Él y su vecino, ¿qué hacen? Se unen para comer, por lo que hacemos acá. Nosotros los 5 no podemos comernos un cordero. Entonces lo celebramos todos unidos, ¿cierto? Y comemos la carne que podamos comer, porque esta fiesta tiene esa condición, ¿no? Solo se come la carne que uno, o sea, solo se hace la carne que uno puede comer.
Dice, entonces, si sobra, toca quemarla. Entonces él y sus vecinos y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. ¿Las mujeres comen? Sí. Pues claro, haréis la cuenta sobre el cordero, ¿cierto? Y dice, el animal será sin defecto. Oídos, sin defecto. No tiene que haber... Por eso es que se debe escoger desde antes. ¿Qué hacemos nosotros hoy? Tratamos de comprar la carne del cordero que sea lo más kosher posible, ¿cierto? Pero Dios entiende que en determinado momento y en la diáspora pues no hay condiciones. Nosotros aquí viviendo en un apartamento, como en donde criamos un cordero kosher, entonces toca comprárselo a alguien que tenga la condición de kosher, ¿sí? Y por eso es que compramos el cordero, no se lo compramos a cualquiera. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es decir, que el animalito no puede comer cualquier cosa. Tiene que ser criado tiene que ser criado con un cuidado especial, ¿cierto? Kosher. Entonces, claro, eso implica también eso. Y que no tenga ningún defecto. Es decir, que no, digamos, sí, nada, absolutamente nada, ni siquiera menos pelo en un lado. Entonces, hola. Vamos al versículo 6, Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Eso es. Entonces fíjense que desde el 14, o sea, primero lo coge el 10. Eso quiere decir que del 10 al 14 el cordero está ¿en qué? En cuarentena, pero está en observación, le están mirando, ¿cierto? Que sea realmente, que cumpla con la condición de ser apto para el sacrificio, porque es sin defecto. Y esa misma condición se evidenció con la muerte de Yeshua. También lo tomaron. Claro, porque a él lo tomaron, fueron ante el Sanedrín, estuvo un tiempo siendo evaluado, porque fue a varios estrados, ¿cierto? Y no le encontraron defecto. ¿Qué dijo Poncio? Sí. No encuentro en el defecto. Y sin embargo fue sacrificado a la manera del cordero, ya. Entonces son tiempos establecidos para que el cordero sea avalado y que sea perfecto. Y a los 14 días de este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí tenemos la luna negra. ¿Por qué la colocamos? Porque muchas personas dicen que el mes comienza con la luna negra, pero la Biblia dice que cuando podamos ver, ¿cuándo podemos ver la luna? Cuando sale la primera banana. Cuando sale el primer momento donde se pueda ver, porque la luna negra pues no se ve, entonces no hay primera luna. Entonces nosotros decimos que en el momento en que sale la primera, aunque aquí ya es como cuarto creciente, pero cuando sale la primera bananita, entonces ahí es cuando empieza el mes, porque se puede empezar a contar y a ver. Hay gente que diga que empieza acá. Ninguno, porque este es mitad de mes, ¿cierto? Pero sí hay gente que dice que empieza acá. Que empieza en la negra. Pero pues no tenemos el fundamento, porque dice que cuando veas la luna estarás atento a la luna, ¿cierto? Entonces eso es. Muy bien, este es el ciclo lunar. Luna llena es en la mitad, ¿cierto? Luna nueva, ahí la ponemos. Dice el versículo 6. ¿Qué es el versículo 6? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces nuevamente tenemos la diapositiva que mencionábamos ahorita, donde es el sol ocultándose y el nuevo día saliendo, el nuevo día que es realmente la noche. Que es la noche. Sí, sino que así es. Versículo 7, y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Pregunta, ¿esto se tiene que hacer Pues hoy en día? Si lo dice ahí, sí. Sí, esa es una respuesta muy sabia. Si lo dice ahí, sí, ya.
Esa sería la manifestación más. Pero hay gente que dice que no, que ya no se debe colocar la sangre, ¿sí? Porque Yeshua llevó la sangre del pecado. Pero no, si ahí está la fiesta, se debe celebrar y se debe hacer. Nosotros lo hacemos, colocamos la sangre en la puerta. Ahora, ¿en qué puerta se debe colocar? De la casa donde se come. En la casa de donde se come, ¿sí? Por ejemplo, si aquí fuéramos solamente Luz y mis hijos, ¿dónde pondría yo la sangre? Sí. En esta puerta, correcto. Pero como aquí toda la casa Está bajo está abajo, ¿en dónde la colocamos? Afuera. Así sucede para todas las, porque esa puerta abarca todas las casas que están aquí. En el caso que, digamos, en cada apartamento, en cada parte, celebrar la Pascua, pues porque el cordero alcanza solamente para cada apartamento, tendría que ponerlo en cada puerta. Sí, pero como todos se unifican, pues no, pero sí, lo colocamos ahí. en el caso que lo hicieran Sí. por aparte, sí. Pero son muy poquitos. Se engordaría Laurita. Muy bien, entonces dice, ¿cómo el Señor guarda a su pueblo? Es una pregunta que está ahí. ¿Cómo el Señor guarda a su pueblo? Fíjese cómo es que el Señor permite guardar a su pueblo de esta manera. Éxodo capítulo 12, versículo 13, ¿qué dice? 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ok, entonces fíjese que esa pintada de sangre en la puerta tiene una connotación especial. Y es que cuando Dios envía a su ángel a hacer daño en la tierra de Egipto, el ángel ve la sangre y salta. Pascua es eso, salto, pasar, ¿cierto? Ve la sangre y pasa porque ahí determina que hay un creyente. Ahora dígame si no vivimos en medio de Egipto y no necesitamos que cuando el Señor envía sus juicios pasen las casas de los creyentes por alto. Sí. Entonces por eso es que se evidencia y se necesita. Dice, cuando hiera la tierra de Egipto no nos tocará, porque habrá diferencia entre la puerta del vecino y mi puerta. Entonces por eso es que la debemos, y así es una manera en que el Señor guarda a su pueblo. Por eso es una fiesta perpetua que debemos hacer durante todas nuestras vidas. Dice anuncio y cumplimiento, ¿cierto? ¿Debemos seguir poniendo la sangre en la puerta? Ya acabamos de decir que sí. Entonces, primero, la sangre implica hacer un pacto de sangre. Hacer un pacto de sangre. Claro, porque todos los pactos que Dios avala los sella con sangre, ¿no se ha dado cuenta? Póngase a pensar en esto. Cuando hizo el pacto con Abraham de la Brit Milá, ¿no hay derramamiento de sangre? Sí. Cuando Jacob estableció pacto, también no hizo sacrificio. Sí. Cuando el Señor posteriormente con Abraham, ¿cierto?, hizo el pacto de descendencia, no abrió las víctimas por mitad y derramó sangre. Sí. El pacto de Yeshua no es derramar sangre. De sangre. Es más, el pacto entre un hombre y una mujer se sella con derramamiento de sangre, porque son una sola carne. Sí, y eso también es un pacto ante Dios. Entonces, es un pacto de sangre. Ahora dice, muerte pasó por encima, ¿ya?, que es la indicación, y nos conduce a vida eterna. Eso implicaría la señal sobre la puerta. Para el caso de el cumplimiento en nuestro Yeshua, nuestro Mesías, ¿cierto? Entonces, efectivamente hizo un pacto de sangre al derramar su sangre en la cruz, ¿cierto? Permitió que esa muerte
pasara por encima de nosotros y cayera en él, porque perdonó nuestros pecados. Y la paga de pecado es muerte. Y efectivamente nos conduce a vida eterna. Y si unimos esos dos triángulos, ¿qué se conforma? El símbolo que hasta hoy está hasta en la bandera de Israel. De ahí es donde sale. De ahí podríamos decir, pero Pues, unos dicen que es la estrella de David, no la estrella de David. Sí. Continuemos. Lucas 22:19, ya lo leímos. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y esa es la implicación profunda de Pesach. Celebrar la proclamación del Mesías cuando es entregado, llevado a la cruz, y por su sangre somos salvos de condenación. ¿Claros hasta ahí? Versículo 8. 12:8. ¿Qué dice? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces determinemos aquí que la carne debe ser asada. Sí. No se puede cocida, no se puede... Tiene que ser carne asada al fuego. Panes sin levadura y hierbas con hierbas amargas. Entonces son tres componentes que tienen algo interesante. Primero, cuando hablamos del matzah, no tiene levadura, porque es el pan que se come sin levadura, ¿cierto? Sí. Si hablamos de Yeshua, implícitamente dice que Yeshua no tiene pecado o leudante en su vida, porque fue examinado y no se encontró pecado en él, ni culpa. Entonces hace referencia específicamente al matzah. La matzah es rayada, sí se puede determinar. Tiene lineecitas, sí, tiene lineecitas. Como Yeshua fue azotado 39 veces, y con cada azote se deja una línea marcada en su cuerpo. Entonces hay similitud entre el matzah y la crucifixión de Yeshua. Pero además el matzah fue perforada o es perforada, porque los huecos se hacen, ¿cierto?, de una manera especial, como Yeshua fue traspasado también. Entonces mire tanta similitud entre las cosas que hoy hacemos, y entonces encuentra uno mucha reverencia y mucha similitud entre esas dos acciones, entre el matzah y lo que fue Yeshua, porque fue el pan sin levadura. Por eso es que él dice, coman, que este pan es mi cuerpo. Es correcto. Listo. Ahora dice, el matzah es pan de aflicción, ¿cierto? Yeshua fue afligido por nuestros pecados. Otra comparación más, que es plena y adecuada. El versículo 8, ¿qué dice? Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces está la carne, el matzah y las hierbas. Y las hierbas, ¿cierto? No, hierbas. Correctos. Hierbas. Ahí hay que acomodar. Dice, el pecado es amargo. Ese es el marrón, ¿cierto? Que son las hierbas amargas. El pecado es amargo. El vino fue dado a Yeshua y era amargo, que fue lo que él tomó. No era vino, sino, ¿cómo se llama? Vinagre. Vinagre, que fue lo que tomó él. La hierba amarga es una raíz, ¿cierto? Sí. Sí. Y Yeshua es la raíz seca, o más bien que es seca, que se saca del suelo, según Isaías. Sí. Isaías capítulo
creo que 53. Isaías 53. 53 o 52, déjenme mirar a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cierto. Vean. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le Bien. veremos más sin atractivo para que le deseemos. Eso es. Entonces Yeshua es esa raíz de tierra seca. Sí. Raíz de tierra seca. Es eso. Entonces tiene similitud con esas raíces. La raíz es molida y Yeshua fue molido por nuestra injusticia o por nuestro pecado. Sí. ¿Qué más encontramos allí? Se pasó. Yeshua fue molido por nuestra injusticia. Sí. Entonces mire toda la similitud que hay en la celebración de Pesach con el anuncio y el cumplimiento de la muerte de Yeshua. Versículo 9. Volvamos otra vez a Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 9. El 10. 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Hay que comerse todo. Todo. Hay que comer. Pero lo que no se coma, ¿qué se hace? Se quema. Se queme. ¿Cierto? Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, hígado, tripas, todo. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis al fuego. Sí. Entonces yo estuve mirando inclusive en otras versiones y sí dice que se debe comer todo. Entonces ahí tenemos que puntualizar sobre eso. Versículo 11 y 12. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Eso es. Entonces fíjese que hay varias cosas que considerar. Dice que lo debemos comer así como ceñidos vuestros lomos, o sea, preparados. Acuérdese que estaban a un segundo de salir de la tierra de Israel. Entonces eso significa estar alerta, estar pendientes. Y esta celebración de Pascua es un anuncio de la venida del Señor. Y estamos recordando continuamente la obra que Él hizo y su anunciación de su segunda venida. Vuestro calzado es en vuestros pies para poder caminar, vuestro bordón en vuestra mano para sostener, y lo comeréis apresuradamente, ¿cierto? Es la Pascua del Señor. El bordón es el báculo. El báculo es el bastón, ¿cierto? Eso es lo que es. Apresuradamente. Porque aquí están prestos al primer éxodo del pueblo de Israel. Pero estamos esperando el segundo éxodo. ¿Cuál es ese éxodo? La segunda venida. Jerusalén. Donde nos va a llevar a Jerusalén. Sí. Primeramente nos sacó de Egipto. Ahora nos sacará del mundo y nos llevará a Jerusalén. Sí. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Fíjese que esa condenación tenía un propósito especial, y es dejar mal parados a los dioses de Egipto. Porque cada una de esas plagas apunta a un dios egipcio, ¿sí? Entonces ahí es. Versículo 12, Éxodo 12:12. ¿Qué dice? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Eso es. Entonces obsérvese que dice, y ejecutaré mis juicios. Es una voz de alerta donde el Señor está anunciando la justicia, ¿cierto? Que va a ser derramada en las naciones.
aquí específicamente en Egipto, pero con nosotros en las naciones. Y ya tenemos textos de revelaciones de Apocalipsis donde se dice claramente cómo va a ser. Entonces ahí puntualiza. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces eso es lo propio, cubrirse con la sangre del Mesías. Eso es lo que implica del Cordero. Versículo 14: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Es un día que será en memoria y será celebrado como fiesta solemne para Jehová, ¿cierto? Durante vuestras generaciones. No habla hasta que esté el Imperio Romano, no habla hasta que esté Obama, habla por generaciones, ¿cierto? Y además le puntualiza, por estatuto perpetuo. ¿Cuándo se acaba el perpetuo? Nunca. O sea que esto se celebrará también después de... Claro. Dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí sí, hasta que el Señor diga. Y hasta ahora no ha dicho. Al contrario, vemos en el primer versículo que Yeshua estaba celebrando Pesach. Y si él la hacía, siendo él el Cordero, ¿qué podemos hacer usted y yo? Celebrarlo también. Tal como lo se hacía, ¿cierto? Dice Éxodo 12:14. Esto ya para ir terminando. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces ahí el reloj implica que no hay tiempo para el Señor. Que nosotros por toda la eternidad, por siempre, debemos celebrar estas fiestas. Por lo menos esta. Y las otras también. Pero como estamos hablando de Pesach, entonces debemos celebrarla. Dice, la palabra perpetuo viene del hebreo 57:69, que se traduce o se menciona como Olán. Y Olán tiene el significado de siempre, antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, principio de él, y dice mundo, pasar, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, imagínense, para siempre y siglo. Son las definiciones de la palabra Olán. Entonces es por todo el tiempo, ¿listo? Esa es la clase de hoy y habrá mañana la segunda clase de Pesach de las Kadosh Mikra. ¿Preguntas? Hasta el momento todo claro. ¿Todo claro? Bien, si es todo claro, entonces oremos. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias por este momento, Señor, donde tú nos enseñas de una de tus fiestas, bendito Dios. Pido, Señor, aclares nuestro pensamiento en relación a ella, Señor, y nos permitas cumplirla de acuerdo a tu sagrada escritura. Gracias por lo que nos has enseñado, bendito Dios, y quedamos delante de ti, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos a ti, Rey de la Gloria. Amén, amén y amén.